Dice así la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorese, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella viajó con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas ella le rompió sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres 7 cuedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que despertándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid, espectadores, porque él ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía
A los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Siempre que oigo ese himno que se ha cantado, ahorita con el arreglo que hizo Pablo, no puedo dejar de acordarme de mi hermano Eliezer. Alguna vez, después de que tuvo un accidente muy fuerte y que no explicamos, bueno, sí explicamos, Dios lo pidió, por eso no se mató. Era Semana Santa, entonces ensayamos este himno, Pablo, mi hermano, él y yo, y lo cantamos en unción como un agradecimiento, como una ofrenda de agradecimiento a nuestro Dios por el cuidado que había tenido de Eliezer. Entonces siempre que lo hago, siempre me acuerdo de mi hermano, que ya está con el Señor. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. A veces hacemos tanto énfasis hacia otros y hacia nosotros mismos en la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, que nos ama y nos acepta sin importar qué tan malos seamos. Eso está bien. Pero cuando hacemos tanto énfasis en eso, caemos en el error de no advertir a otros y a nosotros mismos del peligro que es ceder a la tentación de pecar. Cuando eso sucede, predicamos y vivimos un evangelio equivocado. Un evangelio que no tiene nada que decirle a las personas que ceden a la tentación una vez y otra vez y otra vez. Y que entonces hacen del pecado una práctica. Y como hacen del pecado una práctica, entonces llenan el perfil que describe 1 Juan 3:8, el texto que está ahí en la portada de su boletín. Miren cómo dice la primera parte: el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y es una afirmación terrible. Si nosotros nos empecinamos en pecar sabiendo que es pecado, entonces hacemos del pecado una práctica. Y si hacemos del pecado una práctica, no podemos decir que nuestro Padre es Dios. Eso es algo terrible. Y sin embargo evitamos pensar en ella. Igual que evitamos leer las historias del Antiguo Testamento que hablan del juicio de Dios. O evitamos también leer las severas advertencias contra el pecado que está en la carta a los Hebreos o de las que escribe Santiago. Y preferimos entonces enfocarnos solamente en los pasajes que nos hablan del amor de Dios y del gozo de la salvación y del perdón. Pero debemos entender, hermanos, hermanas, que esos pasajes que no nos gusta leer están en la Biblia porque también nos hablan del amor de Dios hacia nosotros, de su perdón, de su gracia, del gozo de nuestra salvación. Aunque se nos hagan difíciles y muy duros, esos pasajes también hablan de la gracia. Esos pasajes también hablan del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque son advertencias de Dios a nosotros que forman parte de su plan para salvarnos. Si somos honestos, tenemos que admitir que muchos de nosotros podemos perder, y de hecho perdemos diariamente más batallas de las que quisiéramos cuando se trata de la tentación. Y si admitimos esto, entonces tenemos que entender también que esos pasajes en la Biblia son de hecho señales de advertencia. Unas advertencias que nos hace Dios y que son necesarias
para ayudarnos a vencer el pecado. Y que si las ignoramos, entonces hay un peligro real, un peligro inminente para nuestra alma. Vamos a orar y después vamos a reflexionar en uno de esos pasajes para ver exactamente cómo es que funciona la tentación, cómo nos va envolviendo hasta que a veces es demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos el amor que nos das todos los días. Te pedimos, Señor, que nos des claridad para explicar el mensaje que tienes para tu iglesia hoy. Que lo podamos recibir, Señor, como de parte tuya y encontrar en ti la fuerza necesaria para vencer el pecado que nos agobia a cada momento. En Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Todos o la mayoría hemos oído más de una vez la historia de Sansón y de Dalila. Aunque lo que más recordamos de esa historia es la fuerza de Sansón y el triste final que tuvo, ¿no? Casi siempre, cuando pensamos en Sansón, pensamos en eso. Pelo largo, mucha fuerza, triste final. Pero más allá de eso, debemos ver esta historia como un ejemplo que nos muestra cómo la tentación va progresando cuando rehusamos poner atención a las señales de advertencia que Dios nos da. La historia de Sansón y Dalila comienza en el versículo 4 y 5, aunque tiene su contexto y tiene su antecedente desde el capítulo 14 de los Jueces, donde la Biblia nos va describiendo el carácter de Sansón. Un carácter débil, un carácter enfocado solamente en las cosas externas, en su fuerza, en su apariencia y en hábitos que iban a todas luces en contra de lo que Dios esperaba de alguien que Él había ungido, no solamente para librar a su pueblo, sino para juzgar a su pueblo. Vemos cómo empieza el pasaje, ¿no? El versículo 16. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Así de fácil. La vio, le gustó, tenía dinero y se acostó con ella. Así de fácil. Y de entrada, pues, la Escritura nos muestra el carácter de Sansón. Y luego la historia de él con Dalila empieza en el versículo 4 y empieza así. Después de esto, es decir, después de que se llegó a la ramera, después de que lo querían matar, después de que Dios lo había librado de eso, entonces dice, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale a Sansón, e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. El narrador nos dice desde un principio de qué se trata la historia. La seductora Dalila es contratada por los enemigos del pueblo de Dios para que les entregase a Sansón y entonces poder matarlo. ¿Sí? De entrada, la historia nos dice de qué se trata y tristemente en qué va a terminar. Ahora, de entrada también, y eso es importante que lo entendamos, podemos ver cómo la tentación está siempre vinculada a un intento de homicidio premeditado. Las tentaciones que vienen a nuestra vida tienen la intención de matarnos. Eso lo tenemos que entender de entrada, así como de entrada entendemos que la intención de Dalila y de los filisteos era matar a Sansón. La tentación